Buenas noches a todos los participantes. Les saluda Sayira Salas, representante de Ingenio, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco el tiempo que se están tomando en participar en el presente webinar. Tengo conectado ahora mismo al ingeniero Gilmar Espinosa, que vamos a desarrollar el webinar de planificación minera. Vamos a desarrollar el siguiente índice, donde vamos a ver la presentación de la empresa y el docente, la exposición del docente, la sesión de preguntas y respuestas y, por último, la entrega de los certificados. Antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes un poco sobre nosotros, Ingenio de Escuela de Formación Profesional. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Como les comenté, nuestro ponente a cargo es el ingeniero Gilmar Espinosa, ingeniero de minas por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con maestría en Administración de Empresas por la Universidad Pacífico de Lima, experiencia mayor a 16 años en operaciones mineras, especializado en diseño y planeamiento de minado subterráneo a corto, mediano y a largo plazo. Actualmente se desempeña como superintendente de planeamiento en la Sociedad Minera Corona. Bien, para continuar con la exposición, me gustaría indicarles dónde deberán dejarnos sus preguntas. A mano derecha tienen el icono de chat donde podrán ir formulándolas. ¿Sí? Ingeniero, le doy el pase para que podamos iniciar con la reunión de webinar del día de hoy. Ok, gracias. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Podrían confirmar si se escucha bien mi audio? Bueno, en esta ocasión vamos a presentar lo que es el programa de especialización en planificación minera. Ya, vamos a volcar los 16 años de experiencia profesional que he tenido en toda esta carrera de ingeniería de minas, donde también tengo la especialización en lo que es planeamiento de minado a corto, mediano y largo plazo. También me he especializado mucho en dirección de proyectos, especializado en temas de diseño, manejo de planos en 2D y modelamiento en 3D, ¿no? Bueno, siempre es importante saber un poco con quién estoy tratando, ¿no? Y son con ingenieros de minas, son de otras carreras, o son de repente de años que ya están comenzando, que son todavía alumnos de preprofesional, o lógicamente alumnos que están ya cursando inclusive una maestría, ¿no? Básicamente tengo el gusto de presentar este programa, ya que son de varios meses, donde se va a abarcar lógicamente todo un proyecto integral relacionado a lo que es diseño y planeamiento de minado. ¿Ya? No lo quiero ser tan teórico porque en realidad esto es bastante práctico. ¿Ya? Parte del índice es lo que ustedes ya han visto.
Y bueno, comentar que aparte de mi experiencia, también soy miembro AUSIM del Instituto Australiano Minero Metalúrgico, donde tengo la capacidad de poder justamente estimar reservas, de poder ver con qué códigos son los que se van a inscribir con un informe PEA a la bolsa de valores de cada empresa, ¿no? Esto es importante resaltar porque cualquiera pues no lo puede hacer, sino son profesionales que hoy en día tienen harta trayectoria en planeamiento, en estimación de reservas, y hay capacitaciones constantes, hay una especie de trazabilidad, ¿no? En lo que es cálculo de recursos y estimación de reservas. Sabemos que hay diferentes códigos, como puede ser el YOR, puede ser el SIN, puede ser el NI 43101, puede ser el código colombiano, un código chileno, puede ser de diferentes países, ¿ya? Gustoso hubiese sido que acá en Perú podamos ya tener nuestro propio código, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima. Pero bueno, seguro que en unos años se va a dar. A la vez mencionar mi experiencia profesional en gestión de proyectos. También soy miembro del PMI. Esto bajo la metodología PMBOK. Esto es una sociedad que viene de Estados Unidos por el PMI, ¿no? Que es el Instituto de Estándar Internacional para la Gestión de Proyectos, donde pues se certifican como PMP, PMP en riesgos, PMP ágil y muchas más certificaciones que animo a todos los participantes que se puedan inscribir. Y bueno, también he terminado el MBA en la Universidad del Pacífico. Es una maestría bastante rigurosa, pero con alta trazabilidad para lo que es gestión de proyectos. Y no solamente para ser dependiente de una organización o una operación minera, sino también como consultor y ofrecer servicios a diferentes clientes, en este caso del mercado minero. Bueno, parte de mi experiencia también, comentar que he podido trabajar en diferentes métodos de explotación, como es el corte relleno ascendente, descendente, convencional, semimecanizado, mecanizado. He podido trabajar directamente con lo que es el sublevel stopping, aplicados en vetas y cuerpos. He podido hacer variantes en este sublevel stopping, incrementar bancos y hacer de que la optimización de la explotación sea más eficiente. Al mismo tiempo, he trabajado en vetas bastante echadas, en subhorizontales, vamos a llamarlo así, donde hemos podido aplicar el longwall stopping, sobre todo en Mina del Oro. Y también he tenido la oportunidad de trabajar unas variantes con square set stopping y también aplicar el método de cavernas pilares. Finalmente, he tenido una de las últimas experiencias en trabajar con el sublevel caving, que también es otro arte de trabajar, ¿no? El tema de la explotación de minerales a nivel subterráneo. En la parte superficial he trabajado por cortos años, ya he podido trabajar en Sociedad Minera Brocal, donde he podido hacer la planificación de diferentes flancos del Tajo que, bueno, hoy en día ya no se explota. Ahora hay unos proyectos cerca por Huaraucaca, los que de repente puedan conocer. Pero bueno, igual vamos a ahondar un poco más el tema. Y el manejo es muy importante del software. Yo he manejado software a nivel avanzado en lo que es el MineSight, DataMine, tanto el UG y el Deswik, que hoy en día es muy, digamos, comercial y muy utilizado en diferentes empresas y proyectos interesantes, ¿no? A nivel de Perú y fuera de Perú. El Deswik he aplicado lo que es el Sketch, el Deswik IS y el Deswik CAT. También hay una parte del Deswik donde se diseña taladros para lo que es su level stopping, ¿no? Y bueno, para lo que es estimación, que es las reservas, el Deswik MCO o el Deswik ASD. Y bueno,
parte de toda esta trayectoria viene de la mano lo que es la parte de costos, reconciliación de mineral, y lo que es el planeamiento estratégico, la gestión y liderazgo del área de planeamiento, proyectos, servicios técnicos y excelencia operativa, ¿no? Bien, vamos a tocar el tema directamente. Me gusta hablar un poquito con precisión, qué es lo que se tiene que ver esta primera parte como parte de lo que es plan de minado. La primera parte es diseño y planificación minera. Esta parte vamos a tener que conocer un poco la introducción, la cadena de valor del sector minero, el plan estratégico. Vamos a conocer un poco de las normativas, ¿no? Y los códigos con los que se utilizan en minería, los métodos de explotación, lo que es el ciclo de operaciones mineras y el proceso minero desde un inicio hasta un fin, ¿no? Todo el proyecto desde la apertura y cierre, de tal manera que nos va a permitir ubicar dónde, cuando nosotros visitemos una operación minera, dónde estamos ubicados, dónde estamos parados con ese proyecto. El proyecto puede ser que es un proyecto nuevo, puede ser un proyecto que recién está en proceso de sacar permisos. La parte de permisos es muy importante, es algo que también se va a tocar aquí. Y saber sobre todo en qué proceso de presentación sobre esos permisos está la empresa minera. Porque por más que tenga yacimiento y no tenga permisos hoy en día en la coyuntura nacional en la explotación de minerales, es imposible. El tema de permisos es elemental, es importante y yo creo que acá vamos a andar un poquito más en ese tema. Por otra parte, hay que saber también en qué proceso o en qué etapa vive la minería hoy en día. Está en una etapa de prospección, exploración, está en una etapa de preparación, está en una etapa de explotación o probablemente ya esté en una etapa de cierre. O está en una etapa probablemente de transición, como puede ser de open pit a subterránea, como es el caso de lo que es Yanacocha, ¿no? Y diferentes proyectos que están en la misma característica hoy en día hablando, ¿no? Un poco más también ahondar sobre el tema de los métodos de explotación. Como ya les fui comentando, yo voy a volcar mi experiencia con ustedes aquí. Son libres de preguntar, de ampliar cómo son, por qué se aplican. Y hay un criterio de clasificación, ¿no? Y se ven diferentes aristas. Son aristas desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista geomecánico, desde el punto de vista económico. Entonces hay factores importantes que uno tiene que saber por qué tomar esa decisión y aplicar ese método de explotación, ¿no? Mucho tiene que ver el tema también de la inversión, porque se puede tener yacimiento, pero muchas veces no hay el presupuesto o el CAPEX correspondiente. Entonces, o no hay una retribución económica o hay un retorno económico. Por lo tanto, se deben de analizar las fases de este desarrollo minero para que también se entienda cuáles son sus objetivos de acuerdo a su plan estratégico y ver cómo va a ir creciendo, ¿no? El throughput de producción, que puede ser minas que han empezado de 50 toneladas día, han incrementado a 150, 300, 750, 1500, 3000 y sabemos otras minas que también llegan hasta 20.000 toneladas días, como es el tema de Nexa, ¿no? El tema de la unidad esta que viene de Nexa Cerrolito. Entonces, la minería tenemos que verlo no de una forma de arriba hacia abajo, tenemos que verlo como un horizonte, un crecimiento. Y yo creo que este programa va a desarrollar habilidades para que puedan ustedes verificar en qué etapa están parados en la operación y qué hacer para poder justamente darle el valor agregado al negocio. Por eso es importante la cadena de valor, ¿ya? Saber cómo estamos con esto de la cadena de valor en la minería. Y bien, bueno, yo considero que esta parte de introducción abarca todas estas cosas que hay que saber
cosa básica como una Biblia en la minería, y saber sobre todo cómo se va a desarrollar, cómo lo vas a aplicar, porque todo puede quedar en un tema conceptual, teórico, entiendo, yo también he pasado por eso, pero lo que vengo a presentar, el desarrollo de las clases van a ser netamente aplicaciones, y son aplicaciones que se tienen que ver con ejemplos o con casos reales que también he tenido la oportunidad de tocar. Entonces, eso es lo que hoy en día ustedes van a tener, lo rico de esa información, esta experiencia propia que he tenido en diferentes empresas mineras. Vamos a pasar a un módulo 2, que es módulo de recursos minerales. Este módulo 2, básicamente, es parte, ¿no?, de todo el valor que uno va a tener en la organización, en la mina, sea subterránea o superficial. Pero es importante poder saber cuáles son los recursos de una mina, cuál es el inventario de recursos, cuánto es la cantidad para saber cuál es la vida de la mina, ya a nivel, digamos, como yacimiento, a nivel, digamos, como inventario que nos permite tener un número y cuantificar más o menos cuánto puede ser su proyección. Pero al mismo tiempo, saber qué criterios tomar para poder saber o obtener un modelo, un buen cálculo de recursos de mineral. Cómo saber, por ejemplo, la clasificación, que es clave, cómo se clasifican los recursos, que en este caso es inferido, indicado y medido, y esto se debe a su grado de certeza. Es importante, sí, conocer un poco la parte conceptual, un poco la parte teórica, pero sobre todo vamos a ver las aplicaciones, cómo van incrementándose o cómo van pasando y van clasificándose los recursos de inferidos a indicados y de indicados a medios. Es más, hasta me voy a permitir salir un poco de los recursos y tener una data un poquito más atrás, que es los potenciales. A veces escuchamos en la minería hoy en día que dice potencial, ¿cuál es el potencial de la mina, ¿no? Entonces hay que saber también cuál es el criterio técnico para saber dar una respuesta que es un potencial. Y de ese potencial poder pasar a una parte de recursos y subclasificarlo en inferidos, indicados, medios y pasar a otra etapa que ya serían las reservas. Es importante saber cuál es la metodología que hoy en día se aplica y muchas veces este es un modelo de minas que tienen tecnología y aplican también software o herramientas que te permiten justamente llevar a un modelo, a una información mucho más modelada y presentada. Pero también me ha tocado empresas donde no tienen claro el tema del modelamiento 3D y créeme que esta es una realidad. Y ver qué se hace frente a eso, ¿no? Entonces hay una cubicación en 2D y hay una cubicación 3D. Y bueno, eso lo vamos a tocar en estos puntos. Muy bien. Vamos a ver el tema de la estimación de reservas mineras. Esto es clave también porque alguien, no solamente de la especialidad de ingeniería de minas, sino también alguien relacionado al proyecto minero, debería saber cuáles son las reservas de la mina. Y por el hecho de tener reservas minables, no significa que todos van a salir, todo el número va a salir en un determinado tiempo. No. Para esto también va amarrado el tema de la planificación y el secuenciamiento. Pero antes de pasar a esos temas del secuenciamiento, como ya estamos viendo por etapas del potencial, pasa a recursos, de recursos va clasificándose en la parte inferida, indicada o medida. Ahora vamos a pasar a las reservas. En esta parte vamos a explicar en qué se clasifican las reservas, que pueden ser probadas y probables, ¿ya? Y eso también a un grado de certeza y sobre todo de accesibilidad y análisis económico que necesita, analizarse ese bloque mineral, ¿no? Aparte de eso, hay que ver también las metodologías de estimación. ¿Cuáles son las metodologías desde un modelo de bloques? Se le aplica parámetros de diseño económico,
se le aplica herramientas que hoy en día podemos aplicar, como es el Deswik, que es uno de los software más potentes que he podido manejar en el momento, y están actualizándose y están permitiendo justamente trabajar con estas herramientas. Y si lo presento acá es porque parte del curso vamos a aprender eso. Lo que es el envolvente minable es uno de los resultados del modelo, con todos los factores económicos que ha tenido, los filtros económicos, y de ahí vamos a aplicar lo que es los parámetros generales, como temas geométricos como la dilución, la recuperación, y toda la parte que tiene que ver con el método de explotación. Y con esto vamos a poder sacar ya unas reservas, ¿no? Unas reservas que nos van a permitir saber que eso es explotable económicamente, ¿ya? Entonces ya se dan cuenta que el recurso no todo es explotable. Pasan procesos ya con esta metodología de estimación para obtener un nuevo modelo de reservas. Y este proceso de reservas, como se ve en la parte inferior, inicia desde un inventario de recursos, pasan por factores modificadores, sale la envolvente económica, se aplican parámetros de dilución, recuperación, zonas de pilares y zonas accesibles, y finalmente de todo lo que podríamos tener un buen número de recursos, pasa a reservas netamente clasificadas con mayor certeza y con accesibilidad y todos los criterios de minabilidad. A continuación vemos, y este es un plus que le estoy dando a este programa, que sería la estimación de recursos minables, que no es el cálculo inicial que expliqué como recursos, sino que estimación de recursos minables. Es el hecho de que se puede optimizar ya a nivel de estimaciones, no solamente trabajar con las reservas, sino también verificar qué zonas pueden ingresar, con qué criterios pueden ingresar a ser parte de las reservas. Y podrían incluir un cuadro de recursos, un cuadro de reservas, y ambas, con estos filtros económicos y de parámetros geométricos de explotación, pueden alcanzar a tener un buen inventario, ¿no? Esto es actualizado. Esto en la minería global no lo van a ver. Es algo que yo he venido aplicando con todos los criterios válidos. Y esto ha sido respaldado pues, por muchos vicepresidentes técnicos de planeamiento, gerentes, VPOs de operaciones y CEOs que están hoy en día en diferentes organizaciones. Y esto que yo me he permitido compartirlo técnicamente con estos profesionales de alta gama, vamos a decirlo así, han podido verificar que esto es aplicable y es bastante aceptable. Y esto le da valor, le da vida a la mina donde tú vas a aplicarlo, ¿no? Entonces son criterios que con mi autoría se pueden aplicar en diferentes lugares y lógicamente son cosas de innovación en la minería. Así que no lo van a encontrar en ningún otro lado. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver dentro del diseño de mina y secuenciamiento de extracción. ¿Qué quiere decir? Que ahora que nosotros tenemos un modelo de reservas, el modelo de reservas ahora se tiene que empezar a diseñar. El diseño tanto para un plan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Este diseño va a aplicarse con toda la metodología que puede ser con corte y relleno, un solver stopping, puede ser un solver caving, o puede ser diferentes métodos de explotación que van a tener no solamente el criterio de la explotación, sino también el criterio de cómo se va a extraer, con fajas transportadoras, sea con volquetes, o sea con una especie de pique que ya lógicamente algunas unidades mineras cuentan por su tiempo de antigüedad, ¿no? Entonces eso realmente es muy importante diseñar. No solamente vuelvo a mencionar el tema de metaexplotación, sino también cómo va a ser eficientemente la extracción para poder alcanzar a planta metalúrgica un producto tanto en tonelaje homogéneo y en ley homogéneo. Entonces, eso es importante. Y vamos a aplicar, ¿no?
cómo se hace un plan semanal, cómo se hace un plan mensual, cómo se hace un plan trimestral, un plan semestral, cómo se hace un plan anual, cómo se hace un forecast, ¿ya? En el mediano plazo, cómo se hace un 2 years plan o un 5 years plan, ¿ya? Y también en el largo plazo se va a mostrar cómo se hace un long y cómo se hace un reporte PEA, que es para presentar a la bolsa de valores de una empresa, ¿no? Para que pueda alcanzar y mejorar sus acciones. ¿Ok? Bueno, también acá voy a dar énfasis a si se secuenciar algo, se tiene que diseñar, y vamos a entrar a mucho detalle de cómo va el diseño para la explotación, sea de un cuerpo, de una beta, de una zona diseminada, de una recuperación. Es importante establecer el diseño para que se pueda tener consideraciones y criterios técnicos de los equipos, personal, ventilación, geomecánica, hidrogeología y todas estas aristas técnicas que se necesitan para justamente diseñar y poder tener una explotación segura. A ver, acá también se puede ver en la parte derecha de la pantalla las etapas de cómo se va a secuenciar, por ejemplo, la explotación, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que evidenciar con cada método que vamos a aplicar. Finalmente, en el planeamiento de minado, viene esto de lo que les acabo de decir: criterios de ventilación, rutas de escape, rutas de extracción de mineral desmonte, secuenciamiento, geología, informe geomecánico, informe hidrogeológico, análisis de riesgo y una minuta de coordinaciones paso a paso. Esto es una Biblia, y esto es algo que también comparto con ustedes porque realmente esto yo lo apliqué con una metodología tipo PMBOK, ya, que es aplicado en minería. Ya, es un proyecto integral que nos va a permitir amarrar todas las aristas, tanto de la naturaleza, económicos, de seguridad, de estabilidad, para poder justamente sustentar mediante un expediente técnico cómo necesita toda la explotación y la operación minera, cómo necesita basarse en un expediente técnico, basarse en un cálculo, basarse a nivel ingeniero, ¿no? En términos de ingeniero, cómo poder hablar todo el diseño con estos planos, tanto en 2D, en 3D, que nos va a permitir justamente proyectar y hacer un secuenciamiento y sobre todo una buena planificación, y hacer que nuestra operación minera esté respaldada por este expediente técnico que es de alto nivel y que, bueno, también tiene mi autoría para poder aplicarlo, y realmente es algo interesante que muchas minas hoy en día buscan. Entonces, creo que es eso lo rico que se pueden llevar, ¿ya? No, las cosas no están separadas, todo está en un conjunto, y los pasos tal como les he ido comentando para poder abarcar este programa. Finalmente, la evaluación económica. Vamos a poder ver cuál es la matriz de contribución económica, las proyecciones de precios de los commodities, costos unitarios, costos operativos, cash flow, Bantir, payback, y tanto la gestión de CAPEX y OPEX a nivel global de todo el negocio minero. Y bueno, yo he querido presentarles esto con el ánimo justamente de poder invitarlos a que sean participantes de este programa. Ya, esto, como se están dando cuenta, no está hecho para cualquiera. Está hecho para gente que quiere asumir el reto de ver un poco la innovación, más que lo que hemos podido aprender en las universidades o de repente a la experiencia, ¿no? Esto es algo que es innovación, se aplica en diferentes herramientas. Vamos a hablar bastante de números, más que teorías, y creo yo se van a llevar todo lo importante que es el criterio de cómo se va a enlazar cada cosa de la etapa del proceso minero, y poder sobre todo diagnosticar y presentar reportes, informes, sean planos o modelamientos, con bastante precisión técnica para que ustedes lo puedan aplicar en sus diferentes trabajos, o postular inclusive o trascender, tener un upgrade
con estas herramientas de planificación que lo pueden llevar a diferentes unidades mineras. Eso sería todo por mi parte. No sé si alguien de ustedes tiene alguna consulta. Ok, a ver, voy a leer el tema del chat y leo a Luis Enrique Mendoza. Buenas noches, se le escucha muy bien. Shaira Salas también, es ingeniero. Muchas gracias por las respuestas. Juan Manuel Ayerbe, sí, perfecto. Sergio Roque es ingeniero. Carla Andrea, sí. Y bueno, hay una primera pregunta de Alessandro Aldair Rodríguez, que dice que actualmente qué nuevas tecnologías se están empleando en planeamiento para optimizar procesos. Claro, respondiendo a esa pregunta, justamente lo que acabo de explicar, hay dos cosas muy importantes que quiero resaltar en innovación, y es básicamente la aplicación de proyectos integrales en la planificación minera. Esta aplicación de proyectos integrales es nueva, es algo que yo lo traigo, ya gracias al know-how que tengo en las últimas empresas que estuve. Y esto me ha permitido hacer una planificación revisando todo el macro, no solamente viendo una parte del proceso minero. Entonces, esto, hacerlo con un expediente, es línea base para la operación, para que no haya ningún contratiempo, falta de preparación o accidentes. Recordemos que una buena planificación es tener una mina preparada y es también una mina segura. Entonces, esa es una de las cualidades que quiero resaltar ahora en este programa. Otro de los puntos de innovación que puedo traerles para ustedes es el uso del software, ya aplicando diferentes paquetes, y que de esa manera yo les puedo compartir también el tema del instalador, y de alguna manera tratar de enseñarles desde la parte básica, pero sobre todo aplicar. Probablemente espero que nos alcance el tiempo, porque yo quisiera ser bastante preciso, conciso, ayudarles, pero si vamos a tener demoras, va a ser un poquito difícil abarcar muchos temas. A mí me gustaría abarcar muchos temas más, ¿no? Y otro de las innovaciones, yo lo llamaría así, es no solamente tener un inventario de recursos, sino una estimación de reservas, sino también un inventario de recursos minables, que ha pasado por todas estas etapas, ¿no? Esto es algo que le da valor a la organización, es darle más recursos, más reservas, más tiempo, es aprovechar zonas económicas que con un costo hundido se puede explotar. Entonces, es muy interesante en realidad. Me gustaría explayarme en estos momentos más, pero a grandes rasgos les digo que es algo muy interesante que pueden aplicar. Y creo que es eso lo que hoy en día he podido ver. Probablemente en OpenPit se apliquen más tecnologías que he visto, maquinarias, optimizaciones, o parte de los ciclos de minado, como por ejemplo la perforación y voladura, que ya se utilizan temas electrónicos, o que cuando tú estás con el jumbo y pucha, te arroja con una luz toda la malla, pues prácticamente ya no es necesario pintar la malla de perforación o voladura, ¿no? Simplemente tu jumbo te señala todo eso, ¿no?
Bueno, se ve, no he visto a nivel de Perú eso, pero sí en otros países sí es una realidad. Pero bueno, no sé si, Alessandro, espero haber contestado tu pregunta. Vamos con la pregunta de Luis Enrique Mendoza. Ingeniero, para la evaluación económica del bloque, ¿de qué forma influye el valor del NSR? Claro, Luis Enrique, recordemos que si hablamos de minería, estamos hablando de dinero. Porque lo que tú vas a vender a las comercializadoras, eso también es dinero, más que un concentrado de mineral. Entonces, si nosotros vamos a hablar en términos económicos, en términos de dinero, necesitamos saber cuánto es el valor de mineral en una tonelada. Y de diferentes niveles, de diferentes zonas, cada uno va a tener un NSR, ¿no? O diferentes cuerpos. Porque hay que recordar que no solamente es el valor económico de esa tonelada a nivel de cantidad metálica, como puede ser la plata, cobre, zinc, no, sino también hay que ver cuáles son los contaminantes que puede tener esa tonelada de mineral, esa tonelada de bloque mineral. ¿Por qué? Porque eso te puede costar más en planta. Entonces, por eso es importante el NSR. El NSR es el valor, ¿no?, del mineral que tienes por tonelada, considerando todos estos parámetros del proceso minero, ¿ya? Es un término económico bastante ágil, ¿ya? Porque te permite poder justamente decir, oye, ¿de cuánto es tu ley de corte? La ley de corte puede ser, por ejemplo, mínimo puede ser de $50 por tonelada. Pero yo a nivel de yacimiento puedo tener bloques de mineral con NSR de 60, 65. Y puedo tener en otras zonas bloques con NSR de 40. Entonces, por el hecho mismo de utilizar el NSR, yo clasifico a esas zonas bajas de mineral que son de $40 por tonelada y comparo con las de 65 a más. Entonces, me conviene apuntar la preparación en zonas más ricas, que en este caso es la de 65 a más. Entonces, es clave trabajar con el NSR. Si no tenemos claro el tema del NSR, no vamos a poder manejar temas económicos. Así que, no sé si haya contestado a tu pregunta. Vamos con Jaime Ramos Chávez. Dice, excelente exposición, ingeniero. Bueno, muchas gracias, Jaime. Estamos con la mejor disposición para enseñarles a ustedes y tengan en cuenta que esta presentación está desde un nivel básico que vamos a empezar, pero también va a dar el salto a un nivel bastante profesional de alta experiencia. Entonces, eso yo creo que va a ser muy importante para todos nosotros. Igual, si alguien tiene por compartir algunas cosas, bienvenido sea. Creo que esto no es una monología, es un trabajo en equipo entre ustedes y mi persona. Bien, vamos con Alessandro Aldair Rodríguez. Sí, ingeniero, gracias. Excelente. Y Luis Enrique Mendoza, muchas gracias. Bien, creo que esas son todas las preguntas que lo tengo registrado. Yo simplemente, para ir cerrando, acaba de escribir Diana Elizabeth Mejía Ruiz. Excelente exposición, muy precisa y clara. Te agradezco, Diana. Muchas gracias por ello. Es para que vean el compromiso que puedo tener con ustedes en mostrarles todo este tipo de información que realmente quiero que ustedes lo conozcan, ¿no? Y bueno, cerrando ya la noche, yo me despido, muy agradecido por esta oportunidad. Y como le menciono, este programa va a dar el salto y inviten a más personas, inviten a más compañeros, profesionales, jefes o todo el entorno que ustedes manejen, ¿no? Creo que aprender este tipo de programas es para valientes, ya es muy retador, vamos a dar muchos números, lo voy a hacer analizar un poquito, pero con el buen ánimo justamente de aprender, el buen ánimo de que todos estemos con una información bastante actualizada a nivel y que sobre todo sepan aplicarlo en su trabajo. Ok, muchas gracias. Me despido.
Bien, ingeniero, muchas gracias por compartirnos su conocimiento. También agradecer a todos los participantes por las preguntas que han realizado. Por favor, pedirles que puedan realizar la encuesta que se les está enviando por el chat. Esperamos que poder contar con su participación para futuros programas. Agradecemos por su participación. Gracias por el tiempo brindado. Tengan buenas noches. Hasta la próxima oportunidad.